Bueno, bienvenidos a todos los que se van a sumar a esta segunda parte de la clase. Estamos en la clase número 9, en la segunda parte de la clase 9 vía Zoom para el colegio Regasoli, segundo primera del ciclo básico, ¿sí? Y en esta parte de la clase lo que vamos a hacer es explicar un concepto que está integrado a todas las cosas que hemos visto, como es la introducción al concepto de razones trigonométricas, ¿sí? Como lo dice el título ahí, van a ver introducción a las razones trigonométricas. Primero vamos a decir que las razones trigonométricas son las posibles divisiones entre las magnitudes de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, esta aclaración vale hacerla, como al igual que el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas se aplican sobre triángulos rectángulos. ¿Quedó claro eso, no? Si yo no tengo un triángulo rectángulo, no puedo aplicar razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito, obviamente, para poder explicar es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿sí? Y acá me voy a detener a darle nombre a algunas cosas que todavía no lo tienen, ¿sí? Entonces, en este caso, como pueden ver, tengo un triángulo que es rectángulo. ¿Dónde es rectángulo? Aquí. En este ángulo de acá, yo estoy diciendo que, haciendo un cuadradito en la punta, estoy diciendo que ese ángulo mide 90 grados. Obviamente, ¿sí? Voy a buscar mi anotador, este ángulo no mide 90 grados, mide menos que 90 grados. Y este tampoco mide 90 grados, mide menos que 90 grados. En un triángulo rectángulo, el ángulo más grande es el de 90. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, ahora, Sí. ¿cómo continuamos? Bueno, para arrancar, lo que yo tengo que es seleccionar uno de los dos ángulos. O selecciono este, que no sea el de 90, ¿no? Uno de los dos lados, ángulos agudos, perdón. Este o este. En este caso, el profe eligió este que está acá. A ese ángulo que yo le puse alfa, lo elegí. Porque una vez que yo elijo un ángulo, escuchen bien, cada uno de los lados tiene un nombre. Y hay que aprender el nombre de cada uno de esos ángulos, ¿sí? Entonces, primero va a estar el ángulo que está, el lado que está enfrente, ¿sí? Como está enfrente, se lo llama opuesto. ¿Quedó claro eso? Sí. Luego, ¿sí? Va a estar el lado que está debajo o que yace junto al ángulo. Comparten un lado. Por eso se llama adyacente. ¿Quedó bien hasta ahí? Sí. Y por último, Sí. está el tercer lado, que este no cambia de nombre. Este ya sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama ese? Hipotenusa. 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 ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fijado un ángulo, hay uno que está enfrente que se llama opuesto. Uno que está abajo que se llama adyacente, y el lado más largo se sigue llamando hipotenusa. ¿Se entendió? Sí. Ahora, Sí. ¿qué son las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas son las divisiones entre cada uno de esos lados. Al principio va a parecer que es súper difícil, pero van a ver que con el ejemplo que voy a hacer acá abajo, les va a quedar claro. Ahora, presentamos la razón seno de alfa, que es, me voy a tomar el tiempo a hacerlo bien lento, le voy a llamar seno de alfa a la división entre lo que mide el opuesto, este, y lo que mide la hipotenusa, este. ¿Por qué yo no puse números y puse O y H? Porque estoy generalizando. Estoy dando estas fórmulas que sirven para cualquier triángulo rectángulo. Entonces no puedo poner un valor.
Eso lo voy a hacer en el ejemplo. Acá estoy dando la fórmula. ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces, volvamos. Llamamos seno del ángulo alfa, de este ángulo, cuando yo relaciono el opuesto con la hipotenusa. Específicamente cuando divido cuánto mide el opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Sí? Llamamos coseno del ángulo alfa cuando yo divido no el opuesto, sino el adyacente. Adyacente dividido la hipotenusa. O sea, lo que mide este lado dividido lo que mide este lado. Y por último, llamamos tangente del ángulo alfa cuando yo divido lo que mide el opuesto dividido lo que mide el adyacente. O sea, cuando divido este valor por este valor. Obviamente que esos números tienen que tener valores. En este caso no le pongo valores, repito, porque estoy explicando la forma. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Y cómo lo veo en un ejemplo? Porque hasta ahora parece que me están hablando en chino y no estoy yendo hacia ningún lugar. Bueno, eso lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Pero antes que nada, les tengo que decir que tanto la función seno como coseno como tangente y otras funciones trigonométricas están listadas en la calculadora. Entonces, escúchenme bien. Ahora, todos esos botoncitos que tiene arriba la calculadora científica y no sabemos para qué diablos son, ahora los vamos a aprender a usar. Al menos 3 de ellos. Que es la tecla seno, que no aparece sen, aparece sin en la calculadora. S-I-N. Coseno y tangente. Claro, la palabra cos, C-O-S, hace referencia al coseno, y al lado van a tener la tecla tan, que hace referencia a la tangente. En inglés se escribe sin, cos y tan. En español yo lo escribo sen, cos y tg para tangente. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, no sé, el seno de siempre, lo que va al lado de la palabra seno es un ángulo. Y un ángulo medido en el único sistema que ustedes conocen, que es el sistema sexagesimal, o sea, en otras palabras, grado, minuto y segundo. Grados, minutos, segundos. En este caso, grados, no le vamos a poner minuto y segundo, por ahora. Entonces, seno de un ángulo es igual a una división. Vamos a ver todo esto, cómo lo empalmo yo en un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo este triángulo. ¿Sí? En este triángulo que estamos viendo a continuación, ¿sí? Yo tengo como dato que este lado sí lo conozco. Ahí se los marqué. Okay. Y estos lados que les voy a marcar en rosa, este y este, son incógnitas. No sé cuánto valen. Pero sí sé, como es dato lo voy a poner con rojo, que este ángulo mide 42 grados. Okay. Ahora, ¿cómo hago yo para aplicar esas fórmulas que están arriba y poder, dados los dos datos que yo tengo, calcular los otros dos que no tengo? ¿Sí? Veamos cómo se hace. Voy a borrar todo eso y vamos a continuar. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es, se puede calcular cualquiera de los dos primero, en este caso. En este caso primero voy a calcular h. Entonces, arranco, y esta vez necesito que me ayuden a ver si se entendió algo. Respecto de mi ángulo, que es el ángulo de 42, ¿cómo se llama este lado que sí lo tengo? Opuesto. Opuesto. ¿Y cómo se llama este que es el lado más largo? Hipotenusa. O sea, sería este y este acá. ¿Se entendió eso, no? Sí. Ahora, escúchenme bien, voy de vuelta, lo hago despacio. Opuesto empieza con la letra O. E hipotenusa empieza con la letra H.
solo una de las tres fórmulas que están arriba relaciona la O con la H. ¿Cuál de las tres formas relaciona la O con la H? ¿Es seno, Mira, es coseno o es tangente? seno. Seno. Exactamente, seno. Esta de acá. Como pueden ver, lo voy a poner con verde para que se vea bien. Ahí está la O. Disculpen. Sí. Acá está la O. Y acá está la H. Ok. ¿Se entendió eso? Entonces, la razón trigonométrica que yo tengo que usar no es ni coseno ni tangente. ¿Cuál es? Es Seno. 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 ¿Quedó claro? Voy a Sí. borrar todos esos garabatos y lo voy a repasar una vez más, porque si bien es lento, necesito que lo agarren de una, porque si no después no podemos volver para atrás. Opuesto, Sí. hipotenusa. 5,4. Sí. Opuesto, hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, pero seno, ¿de qué ángulo estoy considerando? Bueno, estoy considerando el seno del ángulo que yo elegí. ¿Cuál es el ángulo que yo elegí? La 42 hipotenusa. grados. ¿Se entendió? Ah, perdón. Sí. Bien, entonces, ahora sí, voy a plantear. El seno de 42 grados, en este caso voy a volver a mi flecha, el seno de 42 grados es el opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cuánto mide mi opuesto? 5,4. ¿Y cuánto mide mi hipotenusa? No lo sé, es un incógnito. No lo sabemos. ¿Estamos? Ujú. Pero, con esto, fíjense qué bonito que me quedó. ¿Por qué? Porque ahora esto es un número. Todo eso que ustedes ven ahí con verde es Sí. un número que me lo va a dar la calculadora. Ok. Esto que está acá es un número. Y esto es una incógnita. ¿Sí? Vamos a hacerlo más chiquito. Ok. Esto es una incógnita. Entonces, esa ecuación que me queda es una papa. ¿Sí? Re fácil para hacer. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. Antes que nada, quiero que practiquen, ¿sí? Y calculen en la calculadora. Se supone que el profe ya les ha dicho, clases anteriores, que siempre clase de matemática, calculadora en mano, lapicera y papel. ¿Sí? Siempre. Díganme cuánto les da el seno de 42. En la calculadora se escribe sin y después 42 y después apretan igual. ¿Puedo compartir pantalla y hacerlo ahí en la calculadora? Sí, lo que pasa es que tengo que 0,69. interrumpir el video para que hagas eso. Y va a ser un Ah, problema. claro, claro. Bien. Pero si querés, antes que me desconecte, antes que termine el video, lo vemos cómo lo haces en el celular. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene calculadora a mano? Sí, Bueno, Kelly, 6,99. 0,6691 y unos largos. Perfecto, ¿sí? Ese es el número. Pero fíjense que no van a tener que sacarlo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Como hacíamos en el despeje que hacíamos para Pitágoras, acá va a pasar lo mismo. Yo no voy a hacer ninguna cuenta. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar la H primero. Y las cuentas las voy a hacer al final. Ahora no voy a hacer ninguna cuenta. ¿Quedó claro, no? Entonces, para despejar la H, ¿cómo hago? Bueno, la H claramente está dividiendo y no puede estar ahí abajo. ¿Cómo la paso para el otro lado? A multiplicación. Bien, entonces, si yo la paso para multiplicación del otro lado, me va a quedar algo así. ¿Sí? Como pueden ver, la H estaba dividiendo, acá está, Sí. pasó del otro lado, multiplicando. Ahí está. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora, Sí. este número, el seno de 42, está multiplicando a la H. Y yo la quiero despejar, porque quiero saber cuánto va a valer H. Entonces, ¿qué hago? Como está multiplicando, ¿cómo lo paso para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Bien, entonces lo divido.
Ahí lo pasé dividiendo. Y la H me quedó despejadita. ¿Se entendió? Ahora sí, Cleria, vos que tenés calculadora, hacé esa cuenta en la calculadora. Pone 5,4 dividido sin 42, o sea, seno de 42. Y apretá igual. Me da ¿Cuánto? 8,070 a mí. 154,7300 y unos cuantos números. Bueno, veamos entonces. Yo lo voy a hacer acá, lo voy a escribir por texto para que quede bien claro. Okay. Es, ¿Por qué me dio diferente a mí? por eso, ahora lo vamos a ver, no se preocupen. 5,4 dividido seno de 42. Ah, El número 42. correcto. El número correcto es este que yo les voy a escribir. 8,00701,7 y continúa. No lo voy a escribir todo, porque no lo necesito todo. Me da 33,69. Bien. El Yo final. no voy a escribir un número tan largo, voy a escribir los primeros. Supongamos que yo quiero redondear. Es 8, profe. Exactamente. Bueno, no importa. Yo quiero redondear hasta acá. 2 decimales. ¿Qué número tengo que poner? Escúchenme. 7,07 o 7,08. 7,08. El profe explicó varias veces que para redondear me fijo este numerito de acá. Y después veo si a este le sumo 1 o no le sumo 1. Pregunta. ¿Qué número es ese? El 7. 0. 0. Si ese número es 0, 1, 2, 3 o 4, me quedo con todo lo que está a la izquierda. Como es el caso que estamos viendo. Como es 0. Me quedo con 7,07. Si ese número es 5, 6, 7, 8 o 9, al 0,7 le sumo 1 y me va a dar 0,8. ¿Quedó claro eso? Yo expliqué varias veces cómo redondear, lo explico una vez más, no hay problema. Pero atenti con eso. Entonces, para redondear, en este caso, no se escribe 0,070017 todo el largo. Yo voy a redondear, puedo usar 2 decimales, puedo usar 3 decimales, 4 decimales, no mucho más que eso tampoco, ¿sí? En este caso vamos a usar solamente 2 decimales para redondear. ¿Qué número tengo que escribir entonces? 7,07. 8,07. Perdón, 8,07. Sí. No sé por qué escribí 7. Sí, yo vi El que profe había estaba visto. explicando sobre 7. Bueno, sí, no importa. Lo tengo bien escrito acá, así que eso no importa. Ahí lo van a ver. 8,07. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, y en este caso, ya sé cuánto mide justamente la hipotenusa. La voy a anotar, porque ya que estamos, la vamos a anotar. ¿A qué va a ser igual esto? Igual a 8, dale con 7, 8,07. Ahí va. No tengo el signo de aproximadamente igual, por eso no se lo pongo. De la misma manera, ahora vamos a aprender a cómo calcular el adyacente. Porque usando el mismo principio, puedo calcular el adyacente. ¿Cómo sería eso? Fíjense. ¿Cuál es mi dato? El opuesto. ¿Y qué quiero calcular yo? El adyacente. Pregunta, atenti por favor. Opuesto es la letra O. Y adyacente es la letra A. O sea que sería tangente. Sería tangente. Exactamente. ¿Qué me relaciona la O con la función trigonométrica tangente? ¿Quedó claro eso? Bien, vayamos para atrás. Vamos que le agarramos la mano. Bien, bueno, me pongo contento entonces. Ojalá que lo agarren porque es importante. Bueno, entonces, ¿qué va a aplicar el profe para calcular la A? Que no la sé cuánto vale. Pues la bendita tangente.
Ok. ¿Y cómo lo voy a escribir? Bueno, lo voy a escribir usando la fórmula, que es esta que está acá. ¿Cuál es la Sí. fórmula? La fórmula dice que la tangente de mi ángulo, ¿sí? De mi ángulo, que mi ángulo, ¿cuánto vale? 42 grados. Sí. Es lo que mide el opuesto dividido lo que mide el adyacente. Entonces, vengo a mi fórmula y digo, ahí va, tangente de mi ángulo, pongo primero el opuesto, no me lo van a poner al revés, por favor, y después el adyacente. El opuesto es 5,4 y el adyacente es incógnita. ¿Quedó claro hasta ahí? Ok. Y ahora hago lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Lo que hice acá, lo voy a repetir acá. Es el mismo, nada más que obviamente los pasos son distintos, pero las cuentas las va a hacer la calculadora. Ahora, entonces, digo, como mi incógnita está debajo, está dividiendo, como estaba acá la h también, ¿cómo la pasé para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, si la paso multiplicando, ¿cómo me queda? Bueno, ahí la tienen hecho. La tangente de 42 queda multiplicada por A y del lado derecho queda solamente 5,4. Ahora, la tangente de 42 que está multiplicando, la voy a pasar, como acá pasé el seno de 42 que estaba multiplicando, lo pasé dividiendo, Sí. acá voy a hacer lo mismo, nada más que en vez de seno de 42 va a ser tangente de 42. Tangente Ahí de lo tienen. 42. Está. Y ahí voy a hacer la cuenta y San se terminó. ¿Estamos? Sí. Ahora sí, agarren la calculadora, por favor, y me hacen esa cuenta. Sí. 5,4 dividido la tangente de 42. Ok. 5,99 5,99 73 largo. y sigue. Les voy a escribir el número, algunos dígitos, no todos. 5,99730 y continúa. ¿Estamos? Ese es el número. 07. Sí. Ahora, pregunta. Si yo aproximo a 2 decimales, lo voy a poner con un cuadrado verde. Si yo aproximo a 2 decimales, Redondeo en 6. exactamente. 6. ¿Por qué? Porque este número que está acá es 7. Está en el segundo grupo. Entonces tengo que agarrar al de al lado y sumarle 1. Ok. Y si yo Redondeamos a 599, que es el número que está ahí al lado, yo le sumo 1, ¿cuánto me da? 600. 600. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Distinto es si el profe les pide, no, hay que redondear a 3 decimales. A 3 decimales sería hasta acá. Sí. Ahí, Ahí no. claro, ¿por qué? Porque si yo me fijo, Porque este número no está en el es segundo 30. grupo, está en el primer grupo. Sería el grupo que va desde el 0 hasta el 4. Exacto. Entonces, en ese caso, el redondeo, ¿cómo sería? 9, 9, 7. 9.909. No, Sí. es 5,997. Ese sería el Ah, redondeo. claro. Porque tiene que haber 3 decimales, dijimos, ¿no? Claro, está bien. Bueno, en este Igual. caso, el profe redondeó a 2 decimales. ¿Sí? Entonces, el número que queda es 6,00. Porque los ceros hay que ponerlos porque provienen de un redondeo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, entonces vamos, texto, creo que era 24. Vamos a ver. Y acá voy a poner lo que me dio ese, que era 6,00. Bueno, ahí va. Ahora me queda calcular el perímetro y el área, que ustedes ya lo saben hacer eso, no lo voy a ahondar mucho, pero en este caso, para calcular el perímetro, lo van a ver muy abajo, no sé si se ve en la pantalla bien. Sí.
¿Qué fórmula tengo que aplicar? Y la suma de los tres lados. Sí, Los tres lados son, por un lado, este, por otro lado, este, y por otro lado, este. Entonces, si ustedes lo suman, les da el perímetro. Que si no me equivoco, en este caso es 5,4 más 8,07 más 6 da 19,47. ¿Sí? Hagan la cuenta en la calculadora. Fíjense si les da eso. ¿Sí? Lo voy a escribir. 19,47. 19,47. 47. Ahí va. Y el área, que la van a ver un poquito más a la derecha, es la fórmula base por altura sobre 2. sí, Y la base de este triángulo, se las voy a marcar con violeta. ¿Sí? ¿La base cuál va a ser? Este lado. esa de abajo, sí, 6. ¿Y la altura cuánto va a ser? 5,4. 5,4. Entonces, multiplico 6 por 5,4 y lo divido por 2. Hagan la cuenta esa, que si no me equivoco les da 16,2 me parece. O 16,4. 16,2. Sí, ¿16,2? 16,2. Perfecto, ahí lo tienen. Y ya está. Hemos terminado lo que había que aprender para hoy. Ok. ¿Fácil, difícil, más o menos? No es tan complicado. A ver, no es fácil, pero si lo entendieron, me tomé el trabajo de hacerlo bien lento para que se entienda. Son muchas cosas, pero fíjense que hay cosas que nosotros ya, el área y el perímetro, ya lo sabemos hacer. Sí, sí. De hecho, fíjense, ya que estoy, me voy a tomar el trabajo. ¿Cómo yo sé que todo esto que acabo de hacer está bien? Fíjense, hay algo que nosotros aprendimos en el tema pasado. El tema pasado era cálculo de área y perímetro, pero básicamente era el número pi, y anteriormente aprendimos Sí. ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Pitágoras. Pregunta, ¿el teorema de Pitágoras no se aplica sobre un triángulo rectángulo? ¿Sí o no? Sí, ¿Y esto sí no se es un aplica. triángulo rectángulo? Sí. Entonces, si esto está todo bien, cuando yo haga las cuentas, me va a tener que dar un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer para saber si está bien? Lo que voy a hacer es lo siguiente, escúchenme bien. Agarren en la calculadora y hagan 5,4 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Lo voy a poner con otro color. 29,16. 29,16. Ahí lo escribí. Ahora, si yo hago 6 al cuadrado, no necesito la calculadora eso, ¿no? Da 36. ¿O no? 6. Sí. Sí. Y si yo hago en la calculadora 8,07, perdón, al cuadrado, ¿cuánto da? 65,12. 65, 35. 12. 12, ¿así? Sí, en realidad 12,49. Pero no sé si se pone todo. Sí, sí, vamos a ponerlo todo. 8,04 Ok. 35, al cuadrado, 64, estoy haciendo cualquier cosa, 8,07 cuadrado. Eso es 65,1249. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Y qué tiene que ver este número? Miren que voy a borrar esto para no confundir. Este lo voy a borrar. ¿Qué tiene que ver? A ver si se avivan. Este número con este número con este número. Que si yo sumo 36 más 29, 16, adivinen cuánto da, más o menos. 65, ¿da eso? 65, algo, que es lo que da ahí. Fíjense, miren, lo voy a hacer. Bueno, ni necesito hacer la cuenta, ¿no? Porque 29 más 36, ¿cuánto es? 65.
O sea que 29,16 más 36 da 65,16. ¿Y cuánto da la hipotenusa al cuadrado? 65. 12. 13 si quieren. Se parecen Sí. bastante, 65,16 a 65,13, ¿no? Sí. Entonces significa que todo lo que hicimos está bien. ¿Por qué no nos da exacto? Porque el exacto es difícil en matemática y en la vida imposible, diría yo. El exacto solamente existe en las ideas. En la matemática hay exacto, pero ¿dónde perdimos el exacto? Acá lo perdimos. Y acá lo perdimos. Ese número no es 8,07. 8,7 es una aproximación. Entonces, seguramente esto no da 65,1249. ¿Quedó claro? Porque al no usar el verdadero número, nos da un número aproximado. Y este de acá no es 6. Entonces, esto no es 36 justo. Será 36, algo. Y cuando yo sumo justamente esas diferencias, ahí está la diferencia. ¿Quedó Bien. claro? Da 65,16. Claro, y el otro da, en vez de 65,16, da 65,12. Pero esa diferencia está por las aproximaciones. Lo quiero dejar claro porque en realidad, si yo usara los verdaderos números, daría exacto. El tema es que los verdaderos números acá son irracionales. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si se habrá entendido algo de lo que hice, pero Sí. acá, ¿por qué el profe se toma este trabajo de explicar a ver que si ustedes mismos pueden corroborar si tienen bien o no? Es una verificación eso. Ustedes no me tienen que mandar el triángulo ahora. Yo estoy haciendo esto para ahorrarme trabajo, que ya saben que tengo hoy bastante. Ahora, cuando ustedes hagan un triángulo como este, que yo les voy a pedir en el próximo trabajo práctico, no me van a tener que preguntar si está bien o no está bien. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer esa cuantita. Agarran un lado y lo ponen al cuadrado. Agarran el otro cateto, lo ponen al cuadrado, lo suman. Ahí Y está. si agarran la hipotenusa, la elevan al cuadrado y les da lo mismo que esa suma, significa que su triángulo está bien. ¿Quedó claro? Ok, quedó claro. Clarísimo. Bueno, chicas y chicos, por hoy más que suficiente. ¿Sí? Espero que se haya entendido. ¿Sí? Y bueno, si tienen alguna otra duda o consulta, yo voy a terminar el video acá y me voy a quedar con las dudas que tengan que ver con el uso de la calculadora. ¿Sí? Nos vemos entonces en el próximo video.